Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo que me apasiona, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, hoy vamos a enfocarnos en esas joyitas cortas, esas miniseries que te atrapan desde el primer minuto y te roban el corazón en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de series largas que hay disponibles? ¿Con ganas de ver algo bueno, pero sin el compromiso de pasar meses pegado a la pantalla? Pues este vídeo es para ti. Vamos a descubrir esas series turcas cortitas, pero intensas, que te dejarán con ganas de más y te demostrarán que no se necesita una eternidad para contar una gran historia. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos el mundo de las series y películas, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre recomendaciones frescas y análisis interesantes. Así que vamos allá. La primera serie que quiero recomendarles es una que me dejó completamente enganchada desde el principio. Se llama Etos u Bir Bakadre en turco. Esta serie disponible en Netflix es un drama social que explora la vida de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno con sus propios conflictos y luchas internas. A través de sus historias interconectadas, la serie aborda temas como la religión, la clase social, la identidad y la salud mental. Lo que la hace tan especial es su habilidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca moderna, sin caer en estereotipos ni juicios. Los personajes son increíblemente reales y empáticos, lo que te permite conectar con ellos a un nivel profundo. Además, la serie es visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora que te transporta a las calles de Estambul. Lo mejor de todo es que solo tiene 8 episodios, lo que la hace perfecta para un fin de semana de maratón. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y reflexionar, Etos es una excelente opción. Pero profundicemos un poco más en Etos. Más allá de la sinopsis general, la serie destaca por su valentía al abordar temas tabú en la sociedad turca. No se limita a mostrar la diversidad religiosa y cultural de Estambul, sino que también explora las tensiones que surgen entre estos diferentes grupos. Vemos el choque entre lo secular y lo religioso, entre lo moderno y lo tradicional, entre la élite urbana y las comunidades rurales. Uno de los aspectos más fascinantes de Etos es cómo presenta la salud mental. La serie no la romantiza ni la simplifica, sino que la muestra como una lucha real y compleja. Vemos a personajes lidiando con la depresión, la ansiedad y el trauma, y cómo buscan ayuda profesional para superar sus problemas. La serie también destaca la importancia del apoyo social y familiar en el proceso de recuperación. La terapeuta Peri, interpretada de manera magistral por Defne Kayalar, es un punto central en la trama, conectando las vidas de varios personajes y ofreciendo una perspectiva profesional pero humana a sus problemas. Su propia lucha con la identidad y el choque cultural en su vida personal añade una capa extra de profundidad al personaje. La fotografía de Etos es simplemente impresionante. La serie utiliza una paleta de colores rica y variada, que refleja la diversidad de Estambul. Las escenas en los barrios religiosos son cálidas y acogedoras, mientras que las escenas en los barrios modernos son frías y elegantes. La serie también utiliza la luz y la sombra para crear una atmósfera de misterio y tensión. La banda sonora, por su parte, es una mezcla de música tradicional turca y música electrónica moderna, que complementa perfectamente las imágenes. Cada canción parece estar elegida a propósito para amplificar las emociones de cada escena. Si después de ver Etos te quedas con ganas de más, te recomiendo investigar sobre el director y guionista Berkun Oya. Él es conocido por su estilo narrativo innovador y su habilidad para crear personajes complejos y realistas. Su trabajo anterior también explora temas similares a los de Etos, como la identidad, la clase social y la religión. Ahora, si lo que buscas es algo con un toque de misterio y romance, tengo la serie perfecta para ti, Immortals o Yaşamayanlar. Esta serie original de Netflix nos introduce en un mundo oscuro y fascinante donde los vampiros y los humanos conviven en Estambul. La historia sigue a Mia, una joven que se convierte en vampiro y busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. Pero a medida que se adentra en este mundo subterráneo, Mia descubre secretos oscuros y se encuentra con aliados inesperados. Immortals es una serie con una estética gótica impresionante, llena de acción, drama y un toque de romance prohibido.
Los efectos especiales son muy bien logrados y la trama te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. A pesar de ser una serie de vampiros, Immortals aborda temas como la venganza, el poder, la soledad y la búsqueda de la identidad. Con solo 8 episodios, es una serie perfecta para una noche de terror y fantasía. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de colmillos, sangre y pasión. Profundizando en Immortals, la serie no se limita a ser una simple historia de vampiros y venganza. Explora la mitología vampírica desde una perspectiva turca, incorporando elementos de la historia y la cultura de Estambul. La ciudad se convierte en un personaje más de la serie, con sus callejones oscuros, sus edificios históricos y su ambiente misterioso. El personaje de Mia, interpretado por el Zinsangu, es una protagonista compleja y multifacética. No es simplemente una víctima que busca venganza, sino una mujer fuerte y decidida que lucha por encontrar su lugar en un mundo oscuro y peligroso. Su relación con Dmitri, el vampiro que la transformó, es una mezcla de odio y atracción, lo que añade una capa extra de complejidad a la trama. La dinámica entre ellos es una de las fuerzas motrices de la serie. Los efectos especiales de Immortals son impresionantes, especialmente considerando que se trata de una producción turca. Las escenas de lucha son coreografiadas de manera impecable y los efectos visuales son creíbles. La serie también utiliza la música de manera efectiva para crear una atmósfera de tensión y suspense. La banda sonora combina elementos de música electrónica, rock y música tradicional turca, creando un sonido único y distintivo. Si eres fan de las series de vampiros como The Vampire Diaries o True Blood, pero buscas algo con un toque diferente, Immortals es una excelente opción. La serie te sorprenderá con su originalidad, su estética gótica y su trama emocionante. Además, la corta duración de la serie la hace perfecta para un maratón de fin de semana. Cambiando completamente de género, quiero hablarles de una serie que me hizo reír a carcajadas y me recordó la importancia de la amistad, Ersan Kuneri. Esta comedia, también disponible en Netflix, es una creación del famoso comediante turco Cem Yılmaz. La serie sigue las aventuras de Ersan Kuneri, un productor de cine para adultos que decide incursionar en otros géneros cinematográficos. Cada episodio es una parodia de diferentes estilos de cine, desde el cine de terror hasta el western, pasando por el cine de ciencia ficción. Ersan Kuneri es una serie irreverente, absurda y llena de humor negro. Las actuaciones son excelentes y los diálogos son ingeniosos y divertidos. Lo que la hace tan especial es su habilidad para reírse de los clichés del cine y de la sociedad turca. Además, la serie cuenta con un elenco de actores invitados de lujo, que interpretan personajes hilarantes y memorables. Con solo 8 episodios, Ersan Kuneri es una serie perfecta para desconectar, reírse a gusto y olvidarse de los problemas. Si te gusta el humor inteligente y la comedia absurda, esta serie es para ti. Ersan Kuneri es mucho más que una simple comedia. Es una sátira mordaz de la industria cinematográfica turca y de la sociedad en general. La serie se burla de los clichés del cine, de los estereotipos de género y de las convenciones sociales. Pero lo hace de una manera inteligente y divertida, sin caer en la vulgaridad ni la ofensa gratuita. Cem Yılmaz, el creador y protagonista de la serie, es un genio de la comedia. Su humor es inteligente, absurdo y a menudo autocrítico. Él se burla de sí mismo y de su propia fama, lo que lo hace aún más cercano y simpático al público. El resto del elenco también es excelente, con actores que interpretan personajes extravagantes y memorables. Cada episodio de Ersan Kuneri es una joya por sí mismo. La serie parodia diferentes géneros cinematográficos, desde el cine de terror hasta el western, pasando por el cine de ciencia ficción. Cada parodia está llena de referencias a películas clásicas y de chistes inteligentes y absurdos. La serie también utiliza la música y la fotografía de manera efectiva para crear una atmósfera de comedia. Si eres fan de comedias como Monty Python o The Office, Ersan Kuneri te encantará. La serie te hará reír a carcajadas y te hará reflexionar sobre la sociedad y la cultura. Además, la corta duración de la serie la hace perfecta para un maratón de fin de semana. Es una serie que no te tomará mucho tiempo, pero te dejará con recuerdos duraderos y un aprecio renovado por la comedia inteligente. Si prefieres algo más ligero y romántico, tengo una recomendación que te va a encantar, 50M2. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de Gökhan, un asesino a sueldo que trabaja para un jefe mafioso. Después de cometer un error, Gökhan se ve obligado a huir y se refugia en un barrio tranquilo de Estambul,
donde es confundido con el hijo perdido de un sastre. Para escapar de sus problemas, Gokeyang decide asumir la identidad del sastre y comienza a vivir una nueva vida en el barrio. 50M2 es una serie que combina acción, comedia y romance de una manera muy equilibrada. La trama es interesante y te mantiene enganchado desde el principio. Los personajes son carismáticos y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la serie muestra la vida cotidiana en un barrio tradicional de Estambul, con sus costumbres, sus personajes pintorescos y sus conflictos. Con solo 8 episodios en su primera temporada, 50M2 es una serie perfecta para pasar un buen rato, reírte, emocionarte y enamorarte de sus personajes. 50M2 es una serie que te atrapa desde el primer momento con su premisa original y su mezcla de géneros. No es solo una serie de acción, ni solo una comedia romántica, sino una combinación inteligente de ambas. La serie te mantiene en vilo con las intrigas de la mafia, te hace reír con las situaciones cómicas que surgen de la confusión de identidades y te emociona con el romance que florece entre Gokeyang y la joven Leila. El personaje de Gokeyang, interpretado por Aybüke Pusat, es un antihéroe carismático que te conquista con su torpeza y su buen corazón. Él no es un asesino despiadado, sino un hombre que se ve obligado a trabajar para la mafia para sobrevivir. Cuando se refugia en el barrio y asume la identidad del sastre, descubre una nueva vida llena de amor, amistad y comunidad. La serie también destaca por su representación de la vida cotidiana en un barrio tradicional de Estambul. Vemos las costumbres, las tradiciones y los conflictos de los habitantes del barrio, y nos sentimos parte de su comunidad. Los personajes secundarios son pintorescos y memorables, y cada uno aporta su propia historia y personalidad a la trama. Si eres fan de series como La Casa de Papel o Gentleman, pero buscas algo con un toque más ligero y romántico, 50M2 es una excelente opción. La serie te hará pasar un buen rato, te hará reír, te hará emocionar y te enamorará de sus personajes. Además, la corta duración de la serie la hace perfecta para un maratón de fin de semana. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, les recomiendo una serie que combina drama, romance y misterio de una manera muy adictiva, The Protector u Hakan Muaf. Esta serie original de Netflix sigue la vida de Hakan, un joven que vive en Estambul y descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de luchar contra las fuerzas del mal. Hakan deberá aprender a controlar sus poderes y a proteger a Estambul de un antiguo enemigo que amenaza con destruirla. The Protector es una serie con una trama original y emocionante, llena de acción, efectos especiales y giros inesperados. Los personajes son interesantes y complejos, y la historia de amor entre Hakan y Leila es muy conmovedora. Además, la serie muestra la belleza de Estambul, con sus monumentos históricos, sus calles laberínticas y sus paisajes impresionantes. A pesar de tener 4 temporadas, cada una consta de un número reducido de episodios, lo que la convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan una serie corta pero intensa. Si te gustan las series de superhéroes con un toque turco, The Protector te va a encantar. The Protector destaca por su originalidad al combinar el género de superhéroes con la mitología y la cultura turca. La serie no se limita a copiar las fórmulas de las series de superhéroes occidentales, sino que crea su propio universo, lleno de personajes y situaciones únicas. La serie te sumerge en un mundo de magia, misterio y aventura, donde el destino de Estambul está en manos de un joven ordinario. El personaje de Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un protagonista carismático y relatable. Él no es un superhéroe perfecto, sino un hombre que se enfrenta a sus propias inseguridades y debilidades. A medida que aprende a controlar sus poderes y a asumir su responsabilidad como protector de Estambul, se convierte en un verdadero héroe. La serie también destaca por su representación de Estambul. La ciudad se convierte en un personaje más de la serie, con sus monumentos históricos, sus calles laberínticas y sus paisajes impresionantes. La serie te muestra la belleza y la diversidad de Estambul, y te hace sentir parte de su historia y su cultura. La historia de amor entre Hakan y Leila es uno de los puntos fuertes de la serie. Su relación es compleja y apasionada, y te mantiene enganchado desde el principio. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan personajes memorables y complejos. Si eres fan de series como Arrow o The Flash, pero buscas algo con un toque diferente, de Protector es una excelente opción. La serie te sorprenderá con su originalidad, su trama emocionante y sus personajes carismáticos.
Aunque tenga varias temporadas, el formato de episodios cortos hace que la serie sea accesible y fácil de maratonear. Y ahí lo tienen, mis queridísimos espectadores, 5 series turcas cortas que les robarán el corazón y los dejarán con ganas de más. Hemos viajado por el drama social de Ethos, el misterio vampírico de Immortals, la comedia absurda de Ersan Kuneri, el romance criminal de 50M2 y la fantasía heroica de The Protector. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad al fascinante mundo de las series turcas. Recuerden que no se necesita una serie interminable para contar una gran historia, y estas 5 joyitas son la prueba de ello. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo estas recomendaciones con ustedes. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención, o si tienen alguna otra serie turca corta que quieran recomendarme. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y como siempre, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.